Bueno, ya son las 8 de la mañana. Buenos días, profesores y compañeros. El día de hoy vamos a ver el journal correspondiente a dermatitis de contacto en niños con y sin dermatitis atópica. Es un estudio multicéntrico italiano. Agradezco la asesoría de la doctora Hilda Hernández Sánchez y yo soy la doctora Karen Patricia Chávez Jiménez, residente de primer año de alergia e inmunología clínica. Este estudio fue publicado en la revista de Contact Dermatitis y el doctor que lo publicó fue el doctor Domenico Bonamonte. Él es dermatólogo en el Departamento de Ciencias Biomédicas y Oncología Humana de la Universidad de Bari en Italia. Sus temas de interés o áreas de interés son dermatitis de contacto, dermatitis acuáticas predominante de origen marino, dermatitis en el ámbito deportivo, epidermólisis hereditaria y dermatología pediátrica. Esta revista tiene un factor de impacto de 6.419, fue recibido el 4 de febrero del 2022, revisado el 12 de abril del 2022 y aceptado el 13 de abril del 2022. Bueno, como introducción, ellos describen que en el pasado la dermatitis de contacto era una enfermedad que se consideraba rara y esto era debido a que había una inmadurez del sistema inmunológico infantil y también se debía a que los pacientes pediátricos tenían una baja exposición a esos sensibilizantes de contacto. En la última década, pues pocos estudios sobre dermatitis de contacto infantil que han sido publicados sobre todo en Europa y en América del Norte, mostraron que la dermatitis de contacto es mucho más común de lo que se pensaba anteriormente. Tienen tasas de sensibilización de un 36.2% hasta un 62.3%. Y la sensibilización a la dermatitis por contacto puede ocurrir desde la infancia y la prueba por parche pues es el gol estándar como tal para su diagnóstico, sobre todo en los niños. Esta dermatitis de contacto puede verse influenciada por varios factores, dentro de los cuales encontramos la nueva moda en perforaciones corporales, también el uso de productos de cuidado personal y algunos deportes y pasatiempos que realizan los pacientes. Las fuentes más frecuentes de dermatitis por contacto en los niños son principalmente los metales como el sulfato de níquel, el dicromato de potasio, el cloruro de cobalto, algunas fragancias y algunos otros antibióticos tópicos como el sulfato de neomicina y la basitranina, emolientes y emulsificantes como el propetilenglicol y algunos tensoactivos como la cocamidopropilbetaína. Además de los metales, que son los alérgenos más frecuentes de contacto en todas las edades, los alérgenos de contacto varían según la edad, sobre todo en la población pediátrica. En niños de 1 a 5 años, la prevalencia predominante de sulfato de neomicina, metilcloroisotiacinolona y alcoholes de lanolina. En niños de 6 a 12 años figura también el sulfato de neomicina, el miroxilón pereirae y la mezcla de fragancias 1. Y en niños de 13 a 16 años, la p-fenilendiamina, la mezcla de fragancias 1 y también la metilcloroisotiacinolona. En la actualidad, pues el papel de la dermatitis atópica como factor favorecedor de la dermatitis por contacto se debate como tal y también algunos datos en la literatura se reportan como de forma contradictoria. Se reporta una prevalencia del 27 hasta el 95%. Y en el pasado también modelos en murinos y en humanos sugirieron que la dermatitis atópica podía proteger contra la dermatitis por contacto y que una respuesta TH2 conducía a una deficiencia inmune mediada por células que era de forma relativa. Sin embargo, los datos recientes en esta literatura pues han reportado un mayor riesgo de dermatitis por contacto en pacientes que tienen dermatitis atópica y esto pues es debido a múltiples factores. Dentro de estos factores encontramos que hay una función de barrera de la piel que se encuentra reducida, que está dañada por el uso de productos químicos e irritantes y también por el uso local de emolientes y ungüentos antiinflamatorios que tienen propiedades sensibilizantes. También hay una heterogeneidad que se encuentra reducida en el microbioma de la piel de los pacientes que tienen dermatitis atópica. La relación de la dermatitis atópica y la dermatitis por contacto pues es muy compleja y
se describe que también ambas entidades comparten las mismas vías de tipo inflamatorio, como es la respuesta TH1, la respuesta TH2, incluso la respuesta TH17. Los alérgenos de contacto que han sido informados con mayor frecuencia en la dermatitis atópica son los metales, como el sulfato de níquel, el cloruro de cobalto, el dicromato de potasio. Aún así, también incluyendo el alcohol de lanolina, el sulfato de neomicina, formaldehído, mezcla de lactona sesquiterpénica, mezcla de compositae y algunas fragancias. Estos alérgenos también hay que tenerlos en cuenta, sobre todo porque existen algunos productos del cuidado personal que son llamados hipoalergénicos, pero pueden contener algunos alérgenos que ocasionan dermatitis por contacto. Por ejemplo, la lanolina y las fragancias, que son los más reportados en los niños que tienen dermatitis atópica. Y en este estudio que se realizó, que es retrospectivo, es multicéntrico, los autores analizaron la prevalencia de la dermatitis por contacto en niños en edades comprendidas de 0 a 14 años que eran sometidos a pruebas epicutáneas para dermatitis atópica. Ellos destacaron las posibles correlaciones entre el género y la dermatitis atópica. En este estudio se recopilaron datos de 11 centros de referencia dermatológicos que fueron distribuidos de forma homogénea en el norte, en el centro y en el sur de Italia, y se realizó durante un periodo comprendido de 2 años, desde enero del 2017 hasta diciembre del 2018. En este estudio retrospectivo multicéntrico que incluía niños de 0 a 14 años de edad, todos fueron testeados de forma consecutiva y realizaron pruebas de parche en base a la serie de SIDAPA, que es la Sociedad Italiana de Dermatología Ambiental. Los pacientes que tenían lesiones eczematosas agudas se sometieron a pruebas de parche 2 semanas después de que se habían resuelto como tal pues todas las lesiones y habían estado utilizando corticosteroides tópicos. Ellos aplicaron pruebas de parche en la espalda de los pacientes con pruebas de Haye, con cinta Sofis Arsana, y los alérgenos se ocluyeron durante 2 días en todos los niños. Estos fueron proporcionados por firma Diagen. Lectura de la prueba de esos parches se realizó en los días 2 y el día 4, y se le pidió a los pacientes que regresaran si ellos notaban que presentaban alguna reacción de tipo tardío, considerando lo tardío como más allá del día 4. Los resultados de estas pruebas de parche se analizaron según 5 grupos de edad, de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12 y de 12 a 15, y el diagnóstico de la dermatitis atópica se realizó según los criterios de Hanifin y Ravka, y la presencia de dermatitis atópica pues en el momento de la prueba. Este protocolo fue aprobado por todos los comités éticos de los centros que participaron en el estudio, y se obtuvo el consentimiento informado y firmado por los padres de los pacientes. Para ver la asociación entre las variables cualitativas, utilizaron la prueba exacta de Fisher, y para datos, se usaron datos para analizar las variables categóricas. Ellos utilizaron el programa SPSS, la versión 26.0 del 2019, y todos esos datos los utilizaron o los metieron en el software R en la versión 4.0.3 en todos los análisis, con un valor P significativo menor al 0.05, con una corrección de Bonferroni. Entre los 432 niños, 200 niños, 200 eran masculinos y 232 eran femeninos. Mostraron una reacción positiva al menos uno de los alérgenos de contacto que eran probados por las pruebas de parche entre el día 2 y el día 4, y no tuvieron ninguna reacción tardía más allá del día 4. 50 niños estuvieron positivos y 75 niñas estuvieron positivas. El número total de las reacciones positivas a las pruebas de parche fueron de 185 y tuvieron una media de 1 reacciones por paciente. Independientemente del sexo, 75 sobre 50 eran niños y 110 sobre 75 eran niñas. De los 125 niños se encontraron sensibilizados, 88 estaban monosensibilizados, 15 tenían 2 reacciones positivas y 22 tuvieron al menos 3 reacciones positivas. La mayor prevalencia de positividad de la prueba de parche se mostró en los niños que tenían mayor edad,
que era el grupo de 12 a 14 años, y tenían una tendencia decreciente en los niños que tenían de 9 a 11 años y de 6 a 8 años. Y la prevalencia más baja se reportó en los grupos de edad que comprendían de los 3 a los 5 años. La mayor prevalencia de esas reacciones positivas de la prueba de parche se confirmó en las niñas en todos los grupos de edad. Sin embargo, hubo un rango que eran las niñas de 6 a 8 años. Bueno, en ese grupo la prevalencia fue mayor en niños que en las niñas. Los pacientes que tenían comorbilidades atópicas como rinitis alérgica, conjuntivitis y asma estaban presentes en 258 de los niños que habían sido evaluados. 133 de esos pacientes tenían dermatitis atópica, de los cuales 38 habían presentado al menos una prueba de parche positiva, y en los niños que no tenían dermatitis atópica, 87 presentaron al menos una prueba de parche positiva. Teniendo en cuenta en el género, las niñas presentaron más, bueno, se encontraron que tenían más sensibilización, sobre todo a los alérgenos de contacto, que los niños, tanto los que tenían dermatitis atópica como los que no tenían dermatitis atópica. Y a nivel mundial se reporta que los alérgenos más frecuentes que ocasionan la dermatitis por contacto son el sulfato de níquel, el cloruro de cobalto, la mezcla de fragancias, el dicromato de potasio, la mezcla de fragancias 1, la metilcloroisotiacinolona, sulfato de neomicina y la metilpropiolamina. Y dentro de los alérgenos frecuentes en las niñas, el sulfato de níquel, el cobalto, la metilisotiacinolona, la mezcla de fragancias 2 y el dicromato de potasio. Y la dermatitis atópica tuvo una correlación mayor con la dermatitis por contacto para los 8 alérgenos que pues eran más frecuentes. Para los alérgenos de contacto positivos menos frecuentes, se encontraron que tenían la metilpropiolamina, colofonina, mezcla de colorantes textiles, formaldehído, benzocaína y p-fenilendiamina. Y esa prevalencia de reacciones positivas resultó de forma ligera mayor en niños sin dermatitis atópica que aquellos que tenían dermatitis atópica. Los sitios más frecuentes que encontraron afectados en esos 125 niños que tenían al menos una reacción positiva a la prueba de parche eran la cara con un 23%, seguido de las manos con un 20%, los pies en un 13% y un 9% en los pliegues. La cara, las manos, los brazos y los pliegues encontraron la mayor prevalencia en aquellos pacientes que tenían dermatitis atópica, y los pies, la mayor prevalencia fueron para los que no tenían dermatitis atópica. En la población pediátrica, la prevalencia de la dermatitis por contacto pues es muy difícil de precisar. Se habla de tasas de sensibilidad en los niños que oscila desde un 26% hasta un 95%. Y esto va a depender mucho, y ellos encontraron un amplio rango como tal de sensibilización porque era influenciado por varios factores, dentro de los cuales habían criterios específicos para la dermatitis atópica, y que la mayoría de esos estudios usaron criterios de Hanifin y Rafka. Sin embargo, en otros estudios que también fueron seleccionados para esta muestra, no especificaron los criterios diagnósticos para dermatitis atópica. Además, el límite de edad superior utilizado en los cuestionarios varió de 12 hasta los 18 años. Otros factores también, como los criterios clínicos de selección para esas pruebas de parche, tanto para la población que fue seleccionada y para la población que no fue seleccionada, la serie de pruebas de parche que se utilizó y la metodología de las pruebas de parche influyeron en la sensibilidad de estos niños. En este estudio de los 432 niños se documentó una prevalencia de hasta el 28%, que fue muy inferior a la reportada en los estudios que ya se habían realizado previamente. Y esto fue debido pues al límite de edad superior comprendida pues en los pacientes. De los 5 grupos de edad, la tasa de sensibilidad varió desde un 20 hasta un 37% y fue en tendencia creciente según la edad, y en consecuencia también a que estos pacientes tenían más exposición o una exposición más prolongada a los alérgenos, sobre todo a artículos de tocador,
a cosméticos, a equipamiento deportivo, tintes para el cabello y joyería que también usan pues los adolescentes. Según estudios previos, la mayor prevalencia de los resultados positivos de la prueba de parche fue en niñas y esta fue mayor en niñas en comparación con los niños. Y la dermatitis atópica parece ser un factor favorecedor para la dermatitis por contacto. Documentaron también una mayor prevalencia de sensibilización en niños con dermatitis atópica que en niños que no tenían dermatitis atópica, y esto lo atribuyeron a que quizás estos pacientes tenían un deterioro en la barrera epidérmica por falta de la proteína de la filagrina y que había una inflamación de células T y de células T2 colaboradoras. Estas vías pues van a empeorar el daño que va a ser mediado en la barrera epidérmica. Los datos de la literatura han cambiado en las últimas décadas. Hasta el año 2010 se creía que había una menor incidencia de dermatitis por contacto en los niños que tenían dermatitis atópica, pero estudios recientes pues han demostrado que la prevalencia es aún mayor en pacientes que tienen dermatitis atópica. Esto quizás es debido a que hay una mayor atención por parte de los dermatólogos en cuanto al diagnóstico de la dermatitis atópica y que realizan más pruebas de parche sobre todo en pacientes que tienen dermatitis atópica de tipo refractario. Ellos investigan también el componente alérgico de contacto como un factor agravante en los pacientes que tienen dermatitis atópica y también al uso de mayor productos de hidratación formulados para la dermatitis atópica. Los sensibilizadores más frecuentes fueron los metales, como el cloruro de níquel, sulfato de níquel, cloruro de cobalto, dicromato de potasio, que abarcaron el 45% de los 185 reacciones positivas, seguido de las fragancias en un 14.6% y las isotiazolinonas en 13.5%. Según la literatura actual, también los resultados confirmaron que el sulfato de níquel pues, es el alérgeno más común o más frecuente, sobre todo en las niñas. Y esto se debe a que hay una amplia difusión de esos productos que contienen níqueles en países que no pertenecen a la Unión Europea, como joyería, juguetes y electrónica. El cloruro de cobalto como cosensibilidad al sulfato de níquel, pues es el segundo alérgeno más frecuente y los niños están expuestos a ciertos productos o sustancias que están chapadas en metal, como los crayones y desodorantes. Y los autores también demostraron que había una prevalencia, sobre todo a las fragancias, similar a los estudios recientes, pero ellos encontraron que había una prevalencia sobre todo a la mezcla de fragancias 1 que para la mezcla de fragancias 2. En cuanto a las isotiazolinonas, ellos encontraron que la prevalencia de la metilisotiazilinona era más alta que la metilcloroisotiazinolona, y esto era también confirmado en niños, ya que esta tenía como una concentración más alta, por lo tanto ellos utilizaron pruebas de parche con concentración de metilisotiazilinona de 0.2%, y se confirmó que los niños tenían una alta prevalencia a la exposición de estos productos, sobre todo en los que se encontraban en el cuidado personal. En los últimos años, hasta el 2014, el Comité Científico de Seguridad del Consumidor en Europa prohibió el uso como tal de metilcloroisotiazinolona en los productos que no tenían enjuague, pero en los que se podían enjuagar lo permitieron con la característica de que estas partículas no superaran 1.5 partes por millón. En Italia, los niños, además de los cosméticos, pues todavía siguen expuestos al uso de estas sustancias y sobre todo algunos que no se encuentran declarados como los juguetes, el pegamento, el slime y la pintura a base de agua. Y considerando a los 8 alérgenos más frecuentes, todos mostraron una mayor prevalencia en niños que tenían dermatitis atópica que los que no tenían dermatitis atópica, sobre todo para aquellos que tenían mezcla de fragancias 1, el sulfato de níquel, el dicromato de potasio, el cloruro de cobalto y la neomicina, y la posible presencia de las fragancias incluso en los productos que son llamados hipoalergénicos en la terapia de mantenimiento para pacientes que tienen dermatitis atópica.
Esto puede explicar las dos diferencias de prevalencia más alta en los pacientes que tienen dermatitis por contacto a la mezcla de fragancias 1 y a la mezcla de fragancias 2 entre los niños con y sin dermatitis atópica. Estos datos pueden explicar también los sitios en las pacientes que tienen dermatitis por contacto más frecuentes son involucrados, se relacionan con los pacientes que tienen dermatitis atópica, como las manos, la cara, los brazos, los pliegues corporales, que son sitios típicos de los pacientes que tienen dermatitis atópica. La mayor tasa de prevalencia de neomicina en los niños que tienen dermatitis atópica se debe en que en Italia utilizan ungüentos a base de aminoglucósidos, sobre todo la gentamicina, y que esta tiene una reacción cruzada con la neomicina. En conclusión, la mayor prevalencia de dermatitis por contacto en niños de hasta 14 años reportada en este estudio, pues es consistente. Sin embargo, estos datos pues son difíciles de comparar junto con otros estudios similares, ya que los límites de edad, los criterios de selección, las pruebas de parche, las series de pruebas de parche y la metodología pues no fueron uniformes. Y se recomiendan estudios adicionales con criterios de inclusión que sean bien estandarizados para investigar la epidemiología en los niños con dermatitis por contacto. Así, implementar estrategias de tipo de prevención secundaria específicas en el entorno de edad de estos pacientes. Los autores documentaron una mayor tasa de sensibilidad en pacientes que tenían dermatitis atópica en comparación con los que no tenían dermatitis atópica, y esto fue comparado pues con los datos que se encuentran en la literatura de forma reciente. Entre los alérgenos de la serie de referencia, los que resultaron positiva a la prueba de parche con mayor frecuencia, fueron más frecuentes en niños que tenían dermatitis atópica que los que no tenían dermatitis atópica, sobre todo para la mezcla de fragancias tipo 1 y para la mezcla de fragancias tipo 2, el sulfato de níquel, el dicromato de potasio, el cloruro de cobalto y el sulfato de neomicina. Es por tanto que la dermatitis atópica recalcitrante, en caso de que no responda a la terapia, es necesario realizar pruebas de parche, sobre todo para diagnosticar una dermatitis por contacto, ya que es el gol estándar diagnóstico para el tratamiento o el diagnóstico en la edad pediátrica. Bueno, pues como conclusiones personales, la dermatitis por contacto presenta una alta prevalencia en los niños y el uso de productos que contienen alérgenos de forma más frecuente de lo esperado, y es importante la regularización de estos, sobre todo en los artículos que utilizan pues los pacientes. La dermatitis por contacto comparte las mismas vías de inflamación que la dermatitis atópica, por lo que están muy relacionados entre sí. Y los productos usados para el tratamiento de la dermatitis atópica pueden ocasionar también dermatitis por contacto, por lo que es importante realizar pruebas de parche en pacientes que no presentan como tal una mejoría clínica. En cuanto al checklist, ¿por qué se realizó este estudio? Bueno, pues para conocer la asociación entre la dermatitis por contacto con la dermatitis atópica, ya que en la actualidad se debate el papel de la dermatitis atópica como un factor que es favorecedor para la dermatitis de contacto y se reportan datos contradictorios en la literatura. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Es un estudio retrospectivo y multicéntrico. ¿Fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación examinado? Sí. Ellos vieron la prevalencia de la dermatitis por contacto en niños de 0 a 14 años que fueron sometidos a pruebas epicutáneas para dermatitis atópica, destacando las posibles correlaciones entre el género y la dermatitis atópica. Fue ético el estudio. El protocolo fue aprobado por los comités éticos de los centros que participaron y se obtuvo el consentimiento firmado por los padres. El estudio fue original, no, porque ya se han realizado estudios similares previamente. ¿Sobre quién es el estudio? Sobre niños de 0 a 14 años sometidos a pruebas epicutáneas para dermatitis atópica y dermatitis por contacto. ¿Cómo se reclutaron los sujetos? Ellos lo reclutaron de 11 centros de referencia dermatológicos en Italia, en el norte, centro y en el sur, de forma homogénea, y lo hicieron durante un periodo de 2 años. ¿Fue razonable el estudio? Sí, ellos no mencionaron ningún riesgo. Los resultados de este estudio fue que el sulfato de níquel es el alérgeno más frecuente y la dermatitis atópica es un factor predisponente para dermatitis por contacto. Las niñas presentan más dermatitis por contacto en comparación con los niños que tienen dermatitis atópica, como los que no tienen dermatitis atópica. ¿Qué tan precisos son los resultados? Pues son consistentes, aunque difícil de comparar con otros estudios,
debido a los criterios de selección que ellos mencionan. ¿Crees en los resultados de este estudio? Sí. ¿Y cuáles son las implicaciones de este estudio en la práctica? Conocer los alérgenos de contacto más frecuentes, así como las implicaciones de estos en los niños y que tienen dermatitis atópica y los que no tienen dermatitis atópica. Y eso es todo por mi parte. Gracias.